Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Ahora sí, vamos a dar inicio a esta gran disertación internacional en el marco del ciclo de conversaciones, un acercamiento al testa artista. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat de la plataforma a medida que se vaya desarrollando la exposición. Las vamos a ir recolectando y al final de la exposición se va a pasar a una ronda de preguntas. A modo de introducción, ahora escucharemos al director ejecutivo de la Fundación Clorindo Testa, Julio Soaya. Julio, cuando quieras. Buenas tardes a todos y todas en España y buenos mediodías aquí en la Argentina. Bueno, les damos la bienvenida a esta charla que cuenta con la participación de la arquitecta Mara Sánchez Llorens, y en nombre de la Fundación y de la Academia de Arquitectura y Urbanismo, que está auspiciando esta charla conjuntamente con el Museo de Arte Decorativo. Les agradecemos su presencia. Les comunicamos que la charla está siendo grabada, con lo cual aquellos que por razones de horario no puedan verla en este momento podrán verla siguiéndonos en el canal de YouTube de la Fundación. Nos acompaña también Teresa Bortagaray de Testa, que es la presidenta de la Fundación, y Joaquina Testa. También agradecemos la presencia del presidente de la Academia de Arquitectura y Urbanismo, el arquitecto José Ignacio Míguez. Bueno, prepandemia, año 2019, yo recibo un llamado telefónico de que había una arquitecta española que estaba en Buenos Aires, que había venido a una reunión, que quería conocer la Fundación. La Fundación funciona donde era el estudio de Clorindo, que hoy siguen trabajando en él sus arquitectos asociados, Juan Fontana y Oschi Lorenti. Bueno, trato de hacer gestiones de ver cómo ir y abrir, y me llama precisamente Graciela de la Fundación y me dice: acá está el arquitecto Martín Marcos con una arquitecta española que han venido a conocer la Fundación, que en esos momentos era un caos. Hoy en día es menos caos gracias a que aplicamos al programa de mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, y el Banco Galicia nos acompaña en este plan de mecenazgo, y estamos reformulando los espacios que, si Dios quiere, en 30 días ya puede estar terminado para recibir visitas previa inscripción. Bueno, corro a la sede de la Fundación, Santa Fe y Callao, y ahí estaba el arquitecto Martín Marcos, hoy director del Museo Nacional Decorativo, con la arquitecta Sánchez Llorens. Y es de aquí que hemos logrado generar esta disertación de la arquitecta, y precisamente el arquitecto Martín Marcos la va a presentar. El arquitecto Martín Marcos es profesor titular en la carrera de arquitectura, es profesor titular en la carrera de diseño industrial de la facultad también de la UBA, es profesor de posgrado de FADU UBA, ex secretario de extensión universitaria de la UBA a cargo del Centro Cultural Ricardo Rojas entre 1990 y el 2000. Ha sido hasta 2017 director del Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad Central de Arquitectos, MARC. Yo recuerdo, y tengo aquí una excelente muestra que hizo sobre Apolos y Dionisios, sobre Mario Roberto Álvarez y Clorindo Testa, y actualmente está dirigiendo el Museo Nacional de Arte Decorativo. Con lo cual, en breves instantes lo voy a dejar con él para que él tenga el placer de presentarla a Mara. Y yo quiero recordarles que ustedes pueden formular sus preguntas por el chat, que serán respondidas al finalizar esta disertación, y a su vez invitarlos a que nos sigan por nuestro Instagram y por nuestras redes. También comentarles que en la primera semana de octubre estaremos inaugurando una muestra sobre Clorindo Testa e Italia, bastante vinculada al diseño, tema que lo está apasionando a Martín Marcos al nivel de estar logrando generar el Museo del Diseño en la Argentina.
Esta muestra se realiza, era una muestra prevista para marzo del 2020, que obviamente debió postergarse. Era por iniciativa de la Embajada de Italia, celebrando el Día del Diseño Mundial, que se celebra por iniciativa de Italia, el 9 de marzo creo que es la fecha. Recordemos que Clorindo, por vocación de su padre, nació en Italia, fue gestado en la Argentina, pero viajó el padre de Clorindo y su madre viajaron a Nápoles para que él naciera allí, y a los 6 meses regresó a la Argentina. Y siempre fue respetuoso de esa voluntad de su padre, manteniendo su nacionalidad italiana, con lo cual Clorindo es un arquitecto ítalo-argentino. Bueno, ahora sí, les agradezco su presencia y los dejo con Martín Marcos. Muchas gracias. Gracias, Julio. Un placer estar hoy aquí en esta reunión. Gracias a la Fundación Clorindo Testa por esta invitación. Hola Joaquina, hola Teresa, hola Oski, hola Juan, hola Mara Sánchez Llorens. Qué bueno volver a estar asistiendo a una charla tuya, a tener el placer de dialogar con vos. Y hola a todos y todas los que se han sumado a esta reunión, a esta iniciativa de la Fundación, que ya nos tiene acostumbrados y que los fanáticos, los seguidores, los amantes de Clorindo Testa pedimos más. Así que esperamos que Julio siga organizando más charlas como estas y más espacios de debate alrededor de la figura de Clorindo. Aquel día ya empezaba la pandemia fuerte en Europa y Mara estaba en Buenos Aires y efectivamente estaba un poco angustiada. Tenía que volver a Madrid, ya Madrid estaba completamente cerrado, España estaba teniendo un número altísimo de casos y estábamos en febrero, marzo del 2020. Mara había venido a Buenos Aires en el marco de la exposición que hicimos en el Museo Nacional de Arte Decorativo, en el cual, digamos, la artista argentina y arquitecta Luciana Levington revisitaba la obra de Lina Bobardi. Y en ese marco armamos una línea de tiempo sobre la gran arquitecta y diseñadora brasilera, y allí Mara fue de gran ayuda porque Mara es una investigadora que ha centrado su interés en la producción y en la vida de Lina Bobardi. Y me acuerdo que Mara me dijo un mediodía que estábamos comiendo con mucho calor, me dijo: yo antes de irme de Buenos Aires quiero pasar por el estudio de Clorindo Testa, por lo que están haciendo y que pronto se va a inaugurar. Le digo: mira, no sé si se podrá visitar porque todavía no está abierto, no han terminado las obras, déjame que la llame a Graciela y vea si podemos ir. Y obviamente Graciela, siempre tan atenta y tan gentil, dijo: vénganse para acá. Y allí nos fuimos con Mara y pudimos ver el detrás de escena de lo que se estaba gestando en el viejo estudio de Clorindo Testa, y la verdad quedamos fascinados. Por suerte llegó apurado y a tiempo Julio Suaya, que nos recibió también muy cordialmente y nos mostró y nos contó este proyecto que en aquel momento recién empezaba. Tenemos una foto muy linda con Julio, con Mara y con Clorindo detrás nuestro, en un bellísimo ploteo de una foto absolutamente tierna de Clorindo. A partir de ahí empezó una relación, yo la seguí a Mara, la seguí en sus redes, seguí su actividad, y hace poco volvimos a conversar antes de un curso que pude dar en la Sociedad Central de Arquitectos sobre cómo se gestó esa muestra que hacía referencia Julio Suaya sobre Apolo y Dionisios, Mario Roberto Álvarez y Clorindo Testa juntos en el MARC, que realizamos en 2018, y en función de ese curso necesitaba algunos datos y le comenté a Mara la posibilidad de hacerlos dialogar en algún momento a Clorindo y a Lina Bobardi, el proyecto que tenemos ahí en Cianex. Pero sin más preámbulos, quiero presentarles a una gran académica, una gran amiga, una apasionada del arte, del diseño y de la arquitectura argentina, una gran conocedora
de la arquitectura latinoamericana. Mara Sánchez Llorens es arquitecta y doctora por la Universidad Politécnica de Madrid, es profesora en la Universidad Politécnica de Madrid, combina su práctica profesional con la investigación y la docencia, ha cooperado como experta latinoamericana con el AECI de España, Argentina, Brasil y en México. Es conferencista en universidades e instituciones internacionales y autora de textos de arquitectura y arte. Su tesis doctoral, Objetos y acciones colectivas de Lina Bobardi, fue publicado en 2015 por la editorial Nobuco y recibió el primer premio de la Bienal de Arquitectura de San Pablo en el 2016. Ese libro tuve la suerte de que fuera presentado en Buenos Aires en el marco de esa exposición Después de la Arquitectura, una mirada sobre Lina Bobardi de Luciana Levington, y pudimos presentarlo en marzo, creo que fue marzo o febrero del 2020, cuando Mara estuvo aquí en Buenos Aires. Ella es curadora y museógrafa de exposiciones como Lina Bobardi, Tupí o no Tupí, Brasil 1946-1992 y Genealogías del Arte en la Fundación Juan March de Madrid. En la actualidad desarrolla 3 proyectos interdisciplinares: Musas de Vanguardia, Rituales Culinarios y Soñadoras Errantes. Musas de Vanguardia es un proyecto que estamos desarrollando juntos y que ya ha tomado un volumen muy importante. Son proyectos alrededor de la exploración del lenguaje gráfico y pictórico de arquitectas y artistas y estrategias de diseño procedentes de otras disciplinas como la ecología o la antropología. Mara, un placer volver a estar en contacto contigo. Todo tuyo. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Se me escucha bien? Que esté muy lejos. Bien, perfecto. Yo voy a comenzar realmente, necesito ir acompañada de imágenes y así garantizo que se ve. ¿Se ve? ¿Me dais así como el ok? ¿Se ve la presentación que he puesto? Bueno, en primer lugar, dar las gracias tanto a la Fundación como a Martín, particularmente, bueno, pues la invitación que me hizo Julio, Joaquina, María, que me han ayudado muchísimo en la elaboración de esta pesquisa que voy a compartir con vosotros y que en realidad me sitúa como una aprendiz más, ¿no?, en este maravilloso universo creativo, ¿no?, que gira en torno a Clorindo Testa. Ya han hablado de la situación en la que, digamos, comienza este artículo, que es artículo, conferencia, investigación en particular, pero he de decir que en aquel mes, febrero, marzo, ¿no?, que yo estaba en Buenos Aires, Luciana Levington, a quien también agradezco muchísimo todo lo que ha hecho por conectarme con Buenos Aires de nuevo. Yo hacía tiempo que no estaba allí. Me consiguió reservar un hotel que estaba cerca de la Biblioteca Nacional, que junto con el Banco de Londres son de esos edificios que como arquitecta de formación pues me marcaron durante mi formación y durante mi desarrollo profesional y mis investigaciones. El artículo surge de una manera muy particular porque, claro, me interesaba muchísimo la arquitectura, me interesó muchísimo aquella visita que hice a lo que era esa fundación todavía en un comienzo, y como profesora que soy de la Escuela de Madrid y que en este momento imparto clases en el Departamento de Dirección Gráfica, para mí era muy importante, después de mi carrera como doctora en proyectos, tratar de conectar el mundo del dibujo de Clorindo Testa y el mundo de la arquitectura. Y por eso quizá estoy aquí, ¿no?, en este apartado, ¿no?, que es Clorindo Testa artista, casi como un nexo de unión. La semana pasada, en julio, en la anterior charla, se habló de una manera maravillosa sobre la serie de la que voy a hablar, La peste en Cepaloni. Y cuando llego a este dibujo, a esta serie de dibujos, me encuentro con una narración que me interesaba muchísimo por esa pertinencia que creo que tienen las asignaturas gráficas y la formación gráfica del arquitecto. Creo que es indudable el papel que tiene
Clorindo Testa como arquitecto. Para mí creo que el Museo de la Biblioteca y el Banco de Londres son de las mejores obras de arquitectura que hay en Latinoamérica y en el mundo, pero esa pertinencia del dibujo, ese más allá que existe en el dibujo de Clorindo, en la obra gráfica, en sus pinturas, ese flujo de ideas constante que se percibe, quise tratar de organizarlo y quise tratar de darle forma y saber algo más. Porque yo voy a acudir a frases de otros autores, quizá que hablan mejor que yo y que escribieron mejor que yo. El arte es un instrumento para entender el mundo en el que vivimos. Al menos así me parece que compartimos muchos, ¿no? Ese acercamiento al arte en el que nos sirve para reconocer en el mundo aquellos intereses y aquellas propuestas que estamos dispuestos a hacer. Hice una pesquisa importante, insisto, en el papel que la propia Fundación tuvo. Clorinda, Joaquina y María me ayudaron muchísimo, facilitándome muchísima documentación. Por supuesto que el otro día veíamos, en julio, veíamos esa propuesta que nos hicieron de esa hipótesis de trabajo de que la peste de Clorindo fue la peste de Camus, y por supuesto que para mí eso fue una exposición a revisar, todo el trabajo que tienen y todo la pesquisa curatorial de la Galería Jacques Martínez para mí fue fundamental, pero para mí existía algo especialmente interesante, y era cómo existía una especie de eco de esta obra en toda la obra, tanto gráfica, pictórica como arquitectónica. Existía algo, una especie de eco, como digo, existía en la obra de Clorindo Testa, y pensé que algo que se acercaba, que es algo que a mí me interesa muchísimo, que es el mundo más antropológico, existía también una especie de aura que nos acercaba al mundo de los mitos, y por eso empecé a utilizar el dibujo como herramienta para conocer aquello que no sabes, ¿no? Porque, como también dice Renzo Piano, si solo dibujas lo que sabes no vas a ninguna parte. Yo quería llegar a algún lugar, ¿no? Quería entender estas pinturas que veíamos en julio, que eran esta suerte de gran serie en torno a la peste de Cepaloni, aquel lugar donde Clorindo Testa, o de donde procedía su familia, y que él recorre a través de esta metáfora de metáforas, como explicaban tanto Clara como Ana el otro día y que lo explicaban tan bien, ¿no? Y traté de crear gráficamente lo que podría ser este mito de la peste de Cepaloni, de Clorindo Testa, en torno a dibujos que forman parte de esa serie y que podría tener incluso su origen y pues ciertos antecedentes en la serie de los gritos que realiza y que podéis ver aquí a la izquierda, tener una continuidad en esa creación de un personaje que es la rata y que tiene pues una parte obviamente de realidad en lo que es este relato en torno a las pestes, y que en el lugar y en el momento en que yo inicio esta pesquisa y esta investigación pues tenía una absoluta pertinencia, porque es lo que se estaba, ¿no?, gestando en ese momento, es lo que estaba sucediendo. Por otro lado, encontraba esa sombra, ¿no?, o ese reconocimiento del lugar tan propio, ¿no?, de ese nivel geográfico que siempre existe en los mitos y que me parecía que era importante. Y luego tenía un papel fundamental todo ese conjunto de pinturas, de dibujos, de grabados que se generaba a lo largo del tiempo, una de las cosas fundamentales para la creación de un mito, algo que también había sucedido en la exposición de la Galería Jacques Martínez, donde creaban esa línea del tiempo en torno a las pesquisas que se iban realizando, etcétera. Y traté de darle orden, ¿no? Traté de darle orden a esta investigación que yo realizaba, y ligándola con una serie de antecedentes, creé lo que yo consideraba que era este mito al que Clorindo Testa nos invita a adentrarnos, nos permite, a través de sus dibujos dilatados en el tiempo, de esas referencias que va teniendo y diversas exposiciones que también hace él durante a lo largo de su vida, creaba este mito, ¿no? Este mito que para mí era fundamental. Y paso a recorrer otra de las imágenes que para mí era muy importante, y era
en la actualidad, en ese momento de pandemia que yo estaba viviendo, en ese confinamiento, en ese primer momento, ¿no?, de confinamiento, existía una sobredosis de imágenes que hoy podemos también relacionar con el arte digital y de datos, que hacía que hubiera una necesidad fundamental a realizar experiencias físicas, materiales únicas. Esto, que es una frase también prestada, creo que situaba o sitúa muy bien lo que digamos, se convirtió esta pesquisa. Repito que en la idea de mito, lo más importante que yo destacaría de este mito que yo creo en torno a la peste en Cepaloni es, por un lado, esa idea que existe de que nuestro planeta es un ecosistema vivo, ¿no? Nuestro planeta, toda alteración que se produzca en él, y somos muy conscientes de ellos en el momento actual, hace que todos los seres puedan verse afectados. Y esto lo entendemos ahora, pero lo entendió Clorindo cuando planteó esta serie de dibujos. Para mí era importante cómo podía dibujarse algo así, ¿no? La historia en torno a una peste real, histórica, y toda la metáfora que para Clorindo hay detrás. Y quisiera compartiros también una pequeña reflexión, ¿no? Investigaciones sobre el clima y alteraciones ecológicas sostienen que los brotes de peste ocurridos en Europa entre 1346 y 1837 fueron precedidos por pequeños cambios climáticos en Asia Central. Me gustaría que pudierais ir recordando algunas de estas cosas a lo largo de la disertación. El aumento de pluviosidad desencadenó un incremento poblacional de roedores silvestres como las ratas. Las posteriores sequías redirigieron estos animales a entornos humanos para encontrar alimento. Las pulgas de aquellos roedores sostenían la bacteria Yersinia pestis, responsable de esta enfermedad, que llega a Europa por primera vez en 1347 a través de la ruta de la seda. En esta serie de Testa había esta idea de transición, de movimiento, ¿no? Esta vocación casi de una nueva ruta que se iniciaba para reconocer el lugar del que él provenía o su familia provenía. Y un dato interesante, la velocidad con la que se propagó entonces la peste era de cerca de 20 kilómetros por año. La peste negra lo hizo a una velocidad de migración de aquel acontecimiento de entre 2 y 8 kilómetros por día y acabó con 2/3 partes de la población europea. Esto que también se comentó en la anterior sesión, digamos que finalmente en esta serie que casi acompaña a toda la vida y a toda la profesión de Clorindo, termina con estos autorretratos, ¿no?, que él llama autorretratos con la peste A y B, este díptico del 88, y que además algo fascinante, me contaba Joaquina, que el propio Clorindo en un momento dado tiene este encuentro, ¿no?, con esta peste, que es este personaje rojizo. Todo esto realmente creaba un halo de misterio que para mí era realmente fascinante, ¿no? Por otro lado, también quisiera recordar algo pues sumamente interesante de la sesión del otro día, que era ese texto que nos recordaba Ana, que era El vientre de Nápoles, ¿no? Del año 1905, de Matilde Serao, del que ella comienza diciendo: hay que destripar Nápoles. Esto es una frase eficaz, ¿no? Y ese libro, que había sido escrito en 3 momentos, también digamos que tenía una cierta semejanza con esos 3 momentos que yo reconocía que tenía la propia obra, ¿no? Una parte más metafórica, una parte realmente de una construcción, de una narración, y una parte de crítica no solo a las ciudades, como veíamos el otro día o en julio, ¿no?, con la conferencia que tuvimos, con esa primera conferencia, sino también una propia crítica que existía a la lucha o el deterioro medioambiental. Y bueno, conecto con esta frase: aprender concierne esencialmente a los signos. Los signos son el objeto de un aprendizaje temporal y no de un saber abstracto. Y quizá por esta vocación docente que tengo y esta idea de cómo compartir o de cómo llegar a transmitir lo que deben de reconocer los alumnos al visitar el mundo, los aprendices al reconocer el mundo, pues quizá me sitúo yo hoy aquí como aprendiz, como una suerte de egiptóloga que va a intentar descifrar este
mito, ¿no?, de la peste en Cepaloni, que, como os digo, reunía a través de esta suerte de línea de tiempo, otra forma de línea de tiempo, y donde os contaré pues, el papel, ¿no?, de estos personajes que se crean en torno primero a la rata, luego al untador, luego la propia peste roja, azul, somos nosotros, es Clorindo, toda esta suerte de personajes enigmáticos maravillosos. Por otro lado, el papel geográfico del lugar al que nos acerca Cepaloni, cerca de Nápoles, en Campania, un lugar existente, real, con una historia concreta, donde se adentra la peste, entra, crea todo el caos y se marcha, pero deja esa huella indeleble, como decía muy bien el otro día Clara. Y por otro lado, ese nivel sociológico y medioambiental con todas las consecuencias, ¿no?, que tiene este mito apasionante que nos dibuja Clorindo durante tantos años, ¿no? Los mitos tienen más poder que la realidad. Esto también decía Alberto Camus y lo dejo casi como un poco conexión con lo que veíamos el otro día. Os voy a compartir estas 3 imágenes, que quizás son las 3 imágenes de recuerdo, ¿no?, de lo que el otro día había sucedido en julio, con esa primera lectura, ¿no?, del Clorindo artista, este reconocimiento, el papel básico, ¿no?, de esta abstracción que hacemos, que son los mapas, ¿no?, los mapas del territorio, esa aproximación casi como un zoom, ¿no?, que nos va dirigiendo al lugar y que tiene además unas connotaciones históricas fundamentales. Me encantó también cuando esta imagen, ¿no?, donde de pronto la peste está midiendo, ¿no?, esa aproximación que hace al castillo de Cepaloni. Y luego otra imagen maravillosa del Hospital Naval, que realmente nos acercaba a un elemento arquitectónico fundamental. Ya se habló en ese momento del papel de la ventana, pero yo también quisiera reconocer, ¿no?, la ventana como esta especie de filtro que ahora mismo tenemos, ¿no?, y que nos está acercando a vosotros y a mí a través de esta ventana que es la pantalla, ¿no? Casi se vaticinaba desde esos primeros trabajos, ¿no?, que hace Clorindo con el grupo de los 13, ¿no?, esos trabajos ligados a ese arte informático, pero también por otro lado, porque para mí esa ventana que existe en el castillo de Cepaloni es también una ventana al aire, ¿no? O sea, una ventana que respira, no solo es un lugar de conexión entre el dentro y el fuera, sino que hay mucho que tiene que ver con el aire, ¿no? Y el aire en estos momentos es fundamental, ¿no? Pero también actualiza, ¿no?, actualiza esa ventana al propio mito que hacemos hoy, ¿no? Decía muy bien cómo la obra de Clorindo Testa se actualiza desde el momento en que nos adentramos, y sus dibujos nos invitan a meternos dentro, a hacer una inmersión en sus dibujos. Tomaba directamente el esquema con el que se organiza un mito, y este sería un poco el guión, ¿no? La peste de Cepaloni, como os decía, va a tener un nivel cosmogónico, una inmersión visual en esa narración dibujada. Por otro lado, ese nivel geográfico necesario en la creación de un mito, que es esa inmersión geográfica en la de Cepaloni y en la del mundo, en la del planeta, ¿no?, en el lugar que sitúa la arquitectura, y que Clorindo sitúa, como os decía, en este lugar que existe, que es real, ¿no?, de donde proviene su familia. Y por otro lado, esa reflexión en torno al nivel sociológico, medioambiental, económico también, y que casi que quisiera dar este término, ¿no?, una retirada sostenible en tiempos de pantallas, porque la reflexión que creo que hay detrás es más allá que crecimiento sostenible, es una retirada sostenible, ¿no?, y que implica pues, una inmersión arqueológica en la reutilización de lo que existe y una lectura desde luego de esos signos que os decía, convirtiéndonos en esa suerte de egiptólogos. Bueno, pues vayamos a esta primera apartado, esta presentación de la serie, y decía Jorge Glusberg en esa exposición primera que hubo en el año 1978, hablaba de ese correlato, ¿no?, que existe entre la peste negra y el momento en el que se realiza la exposición, pero hoy podemos añadir que en el momento actual, y hablaba de esos problemas ecológicos por los que atravesaba nuestra sociedad conflictiva, sociedad occidental. Hoy podemos decir que casi es una sociedad global, ¿no?, mundial.
Hablaba de cómo esas pestes que quizá la medicina creía que había dominado, hoy vemos que no es así, pero cómo existe esa contaminación ambiental que hace que esta visión dramática no sea fantástica, la visión de la peste de Chepalón y de Clorindo, sino que realmente sea más real y más importante que nunca, ¿no? Realmente hablaba de cómo, si esas condiciones no se mejoraban, ese deterioro medioambiental, ¿no? Glusberg decía que si no se controlaban, millones de personas tendrían frío, tendrían inanición y tendrían que desplazarse por el mundo. Hoy vemos que esto realmente está sucediendo, ¿no? en la actualidad. Él reflejaba unos temas que creo que están presentes y que nos llevaban realmente casi a cerrar de manera circular una serie de reflexiones en torno a toda esta serie, ¿no? La peste en Chepaloni, tan apasionante, con dibujos de diferentes técnicas, con diferentes herramientas, cómo realmente la serie se va metamorfoseando hasta que realmente llega a este código, ¿no? De azul, negro, con esa pincelada riquísima, ¿no? Donde, por ejemplo, en este autorretrato con la peste, ya digamos que Testa había dejado incluso el rigor de la ventana, ¿no? Que vemos detrás, el que pone orden, y realmente hay un diálogo realmente apasionante entre la geometría y la expresión, ¿no? Y que va a dar paso a un puro contagio que se va a producir en el lugar, ¿no? En la ciudad o en el pueblo de Chepaloni. Realmente hay una superposición entre la peste y los dibujos realmente increíble. La peste, esta serie es un flujo constante de ideas, como os decía, donde hay mucho tránsito, ¿no? Hay mucho desplazamiento. Hay realmente una introducción de recursos arquitectónicos en el mundo del arte. Hay una huida por parte de Clorindo, de lo que sería el mundo más abstracto geométrico que manejaba, porque quizá una de las cosas más increíbles de Clorindo Testa es que maneja muchísimos lenguajes, ¿no? Los está poniendo constantemente en circulación e incluso sus obras dialogan unas con otras. Quizá en esta serie hay un punto más, si queremos, un poquito más simbolista, ¿no? Casi que se convierte Clorindo en una suerte de duomo universal, renacentista, como el momento en el que se va desarrollando su propia obra. Y también nos muestra cómo este creador estuvo en muchos lugares, no físicos que también, sino en muchos lugares de la creación, ¿no? Y del panorama artístico, y permite que el lenguaje arquitectónico entre en el artístico y viceversa, lo cual enriquece muchísimo, ¿no? Toda su obra y desde luego enriquece la creación del propio arquitecto. Recogía esta frase que forma parte además, bueno, pues curiosamente de un libro de un amigo, de Ignacio Moreno, sobre otro arquitecto que es Juan Navarro Valdebec, que en un momento dado además coinciden en Suiza y que realizan una conferencia pues a la par, ¿no? Joaquín Clorindo Testa y Juan Navarro Valdebec, donde dice el origen de las ideas, refiriéndose a Juan Navarro, pero me gustaría tomar prestada esta frase de Ignacio Moreno y aplicársela a Clorindo Testa porque creo que es importante. El origen de las ideas no está en sus proyectos de arquitectura ni en sus pinturas, ni siquiera en sus piezas o instalaciones. Como le ocurría a Mallarmé, trabaja en todo a la vez, o más bien ordena en su lugar mental todas las sensaciones a medida que le van llegando y las transfigura. Igual que la peste se va transfigurando una vez que se adentra en Chepaloni, como ahora, bueno, pues trataré de ver con un poquito más de detalle, pues para Clorindo este flujo de ideas, ¿no? Que lo que no es capaz de expresar en la arquitectura lo lleva al arte y viceversa, o a sus esculturas o sus instalaciones, creo que es importante, ¿no? Y decía Ignacio, cuando un poema esté maduro se desprenderá. Como veis, imito la ley natural. Y creo que esto también sucede en la arquitectura y en esta obra, ¿no? De Clorindo. Tiene esa actitud de geógrafo que descubre un territorio. Y la narrativa de Clorindo comienza en este momento.
Como os decía, ¿no? En este primer nivel, ¿no? Donde vamos a intentar presentar a los personajes que, bueno, en primer lugar aparece esta rata protagonista, como os decía, dato científico casi, ¿no? Del origen de esta peste y de la peste que nos ocupa en la serie, pues sucede algo extraordinario, y es que Clorindo la acota, ¿no? O sea, lleva esa herramienta propia de nuestra profesión, la de los arquitectos, que es acotar todo, pero además lo acota a partir de letras, porque está organizando o haciendo una referencia a aquello que había sucedido desde el siglo XIV al siglo XVIII en Occidente, y que era esta idea de poner orden, ¿no? De poner todo en un orden, y que la ciudad contemporánea o que la arquitectura contemporánea parecía como que estaba desubicado, ¿no? He intentado también traer documentos que provienen, pues, de algunas exposiciones, etcétera, porque me parece interesante ver cómo dialogan, ¿no? Estos distintos documentos, que a veces son fichas técnicas, como en este caso, ¿no? Del Instituto de Estudios Arquitectónicos y Urbanos de Nueva York, ¿no? Donde aparece, como os decía, esta imagen de ese dibujo desencadenante, ¿no? Casi es el supercontagiador, ¿no? en el vocabulario contemporáneo, y además que nos remite a esa primera muestra, ¿no? Donde por primera vez se cuenta o aparece este personaje, y en su primera aparición aparece a una escala gigante. Como os decía, aparece en planta, alzado, sección, esta convicción, ¿no? que tenemos, o esta convención que tenemos nosotros los arquitectos, de contar las cosas, de conectar la técnica con la representación. Clorindo, que venía de un mundo expresivo abstracto, no le importa, ¿no? regresar a esa figuración para crear, como os digo, ese primer personaje fundamental, ¿no? en esta historia a la que nos va a aparecer, ¿no? Y aquí, por ejemplo, quería destacar esta frase sobre todo, ¿no? porque ya nos está hablando de algo fundamental, ¿no? que es que en esta serie que crea Testa en torno a la peste en Cepaloni, también está hablando de algo importante, que es cómo en su llegada la peste a esta ciudad medieval, ¿no? Se hablaba el otro día de grandes textos, como esa segunda edad media, ¿no? de Umberto Eco, que seguro, ¿no? Sabemos, ¿no? Clorindo Testa está cercano a estos textos, a esta idea, ¿no? En un momento dado él habla, estamos viviendo una segunda edad media, probablemente ahora podríamos hablar casi de momentos en los que hemos vivido una tercera edad media. Habla de estos espacios vacíos, ¿no? tan necesarios para que haya conexión de unos con otros, ¿no? Quizá las circunstancias que hemos vivido también nos han implicado, ¿no? estar separados, ¿no? Y habla de esta gran peste, por otro lado, que es la de la soledad, ¿no? La de la soledad que implica, ¿no? esta peste, que por otro lado, como decíamos o como veíamos el otro día, también tiene que ver con la peste de la ciudad contemporánea, ¿no? que es difícil de vivir en ella. También quería traer este dibujo, este extracto, que también forma parte de ese catálogo que Glusberg hace en torno a esa primera exposición, La peste en Cepaloni, donde habla de este primer, este grito, ¿no? Esta reflexión, este pensamiento crítico que hace el propio Clorindo, y que relaciona, porque de pronto está hablando de medir el aire, ¿no? En un momento dado, esta cosa primitiva, ¿no? que habla de ese grito gutural, ¿no? casi que nos lleva al origen, ¿no? del ser humano, y que lo está relacionando porque de pronto podemos medirlo. Y qué cosa más contemporánea, ¿no? Esos gráficos que hacían al principio de este confinamiento o de esta pandemia, ¿no? cuando nos hablaban de la distancia, ¿no? del distanciamiento, ¿no? en el que hemos pasado de los 2 metros al 1,50 al 1,20, que es la normativa que por lo menos desde España tenemos en este momento de cara a, por ejemplo, las clases, ¿no? esta distancia de seguridad, ¿no? donde aquí vemos cómo se materializa, cómo se hace físico este grito, este aullido, que está tan relacionado con esa contaminación del aire y de esta enfermedad, ¿no? que es la peste. Y traía un poco, ¿no? porque me parecía muy interesante, ¿no? estos dos trabajos que hace además
acotando el aire, ¿no? Porque los realiza en una tela vinílica, ¿no? Con aerosol, ¿no? Donde el aire es tan importante, ¿no? Para esta herramienta, como os decía, esta especie como de transmutación o metamorfosearse una técnica, llevarla de un lugar a otro, ¿no? Y en este caso está haciendo una crítica, ¿no? También a estos gestos, ¿no? Y lo está haciendo a través de este dibujo que nuevamente dibuja trayendo esta herramienta que es en este caso el alzado y el corte lateral, o luego el alzado frontal y el alzado lateral, donde nuevamente está acotando, ¿no? Esta vez además, bueno, pues casi con la fuerza, ¿no? de ese único color que utiliza, ¿no? Bueno, el negro y el rojo, casi que es como una especie de encadenamiento, ¿no? Con el grito casi de Munch, ¿no? Y ese patos, ¿no? Donde esa expresividad, donde se materializa, ¿no? esa voz en esta suerte de personajes dibujados, ¿no? Con esa fuerza expresiva, ¿no? de esa línea que recorta la figura y que de alguna forma también bueno, nos podría estar llevando incluso a movimientos topográficos, ¿no? Que es algo que en La peste de Cepaloni a veces es apasionante, ¿no? Hay personajes que casi parece que son topografías, ¿no? y viceversa, ¿no? Entonces, me interesaba muchísimo cómo de pronto está utilizando esta técnica, ¿no? del aerosol, del aire, y utilizar estos dibujos que encierran a su vez aire, ¿no? Porque quedan huecos, ¿no? Pegados además sobre la pared, parece que quedan huecos, ¿no? Y cómo de pronto somos, ¿no? en este comentario, ¿no? que se hacía desde esta Fundación Connex, ¿no? Cómo Mercedes, ¿no? nos hablaba de cómo el aire nos está, digamos que casi faltando, ¿no? Nos falta en esta crítica un poco a la ciudad donde nos hemos convertido, hemos pasado de ser habitantes a ser prisioneros, ¿no? Y cómo este gesto, esta realmente necesidad que tiene Testa de explicárnoslo a través de este lenguaje tradicionalmente utilizado en el mundo de la arquitectura y el diseño, ¿no? Me parece que es fundamental, ¿no? Y también esta primera medición, ¿no? de un aullido, de un grito, cómo, digamos, llega a esta simplificación casi diagramática de lo que es un gesto. Creo que aquí se están planteando todas las claves que nos van a llevar a La peste de Cepaloni. Hay recursos, desde luego, que provienen del mundo del arquitecto. Hay preocupaciones de un urbanista como es Clorindo Testa, que en cierta manera está desilusionado con lo que era la arquitectura o la ciudad que prometía el movimiento moderno, y nos va a llevar casi a un mundo que tiene que ver con la narración de un cineasta, ¿no? Donde casi vamos a encontrarnos con que hay pues, esas lecturas o esas narraciones auxiliares de las que se hablaba el otro día, pero que realmente son como una especie de movie maker, donde nos va a contar el rito que ahora veremos. Por otro lado, también va a haber algo que se anunciaba el otro día, que era esa especie como de creación de personajes que trae del mundo infantil, ¿no? Esa Caperucita reconvertida, casi como en un grito de SOS por intentar traer parte de la inocencia a la sociedad completamente desilusionada. Y por otro lado, también, y tomo esto casi recuperando, hay una recuperación de tradiciones. Hablaba un poco de la narración a través de esas piezas, ¿no? que hacía en el tendedero, que es esta, bueno, pues un poco tradición medieval de lavar la ropa después de una enfermedad, pero que en este caso lo traigo porque creo que Testa va a hacer un constante intento por traer el mundo de las tradiciones y transformarlas, ¿no? Revisarlo, trae el pasado, lo revisa y nos lo devuelve ¿no? pues de otra manera, ¿no? Creo haber escuchado, ¿no? en un vídeo que hablaba de esta exposición que se realiza en el 2016 en la Galería Jax, ¿no? donde hablaba Oski precisamente de que Cuno, cuando atraviesa o pasa por una obra de Clorindo Testa, ya es otro, ¿no? Pues creo que uno, cuando revisita la obra de Clorindo Testa, arquitectónica o visual, estas pinturas, uno es otro, ¿no? Se enfrenta a mirar el mundo de otra manera. Y esto es un poco también lo que
lo que quería, ¿no?, compartir con vosotros, ¿no? En esta imagen, ¿no?, me gusta muchísimo, ¿no?, ver, ¿no?, al arquitecto, al artista dibujando, ¿no?, este grito con este aerosol contemporáneo, ¿no? En este momento, en los años 70, además, sucede algo muy interesante que Marta Traba recuerda en alguno de sus textos, y es que habla de cómo la vanguardia latinoamericana tiene un punto de mucho interés en Brasil, porque está como reformulando desde un punto de vista de lo popular, ¿no? Y que esto quizá no era tan evidente en Argentina. Y a mí me encanta, ¿no?, ver cómo este lenguaje callejero de estas tribus, ¿no?, urbanas que utilizan el aerosol, y esta idea de estas tradiciones revisitadas también está presente en Clorindo, con otro lenguaje, desde luego, que es completamente novedoso, ¿no? También es interesante ver cómo en este grito hay una especie de eco del aire negro, que es el smog, ¿no? El smog de las grandes urbes que envuelve además a las ciudades, como esta tela envuelve cierto aire, ¿no?, que está, ¿no?, contenido bajo la propia obra de estos aullidos que está pintando Clorindo. ¿Y por qué? Porque hay esa crítica, como os decía, por un lado hay esta narrativa en torno a la peste en Chepaloni, pero también hay esta crítica a las ciudades, y que además Jorge Grusberg lo recogía muy bien, haciendo pues una referencia a la ciudad de Nueva York, de la que luego os hablaré. Aparecen estos personajes que, una vez han entrado en Chepaloni, luego os hablaré del lugar, pero una vez que entra en la ciudad hay este contacto y esta, digamos, esta transmutación, o esta especie de contagio que nos habla del contagio de la peste, pero que me parece fascinante porque de pronto el orden que da la ventana, que aparece en esta esquina a través de estos trazos que se hacen uniformes entre la arquitectura, pero que hay este orden, ¿no?, de escuadra y cartabón de la ventana, aparece casi, ¿no?, como este contacto bueno, pues universal, ¿no?, de la creación del mundo, y aquí se tocan, ¿no? Y desde este momento el contagio, digamos, que abre paso a una cadena que va a ir de Chepaloni, va a entrar, va a contagiar, luego se marcha, como veíamos en julio en esa primera conferencia, deja un rastro que es indeleble, porque una vez que la peste entra, una vez que esta contaminación entra, ya no desaparece nunca, le da rostro a estos personajes, está creando estos personajes que hace que nosotros nos sintamos más cercanos. Es curioso porque estamos fuera del marco del cuadro o del marco de estos dibujos, pero realmente nos sentimos como un personaje más que forma parte de esta escena. A partir de este momento, casi mágico, como os decía, ¿no?, como esos dos dedos que aproxima Miguel Ángel en la creación, ¿no? A partir de este contacto, la vida ha cambiado en Chepaloni, en Occidente, en el mundo, en el planeta, y desde luego en la crítica que está haciendo a las ciudades, porque una vez que se ha producido este contagio, esta contaminación, ya nada es igual. Traía aquí también, que me parecía importante recordar, este papel, ¿no?, de estos personajes, ¿no? En este caso estos eran los médicos de la época de esta peste. Este dibujo, que es del año 1600 aproximadamente, nos está hablando de estos personajes que van enmascarados, ¿no? Estos personajes que eran estos médicos que iban recorriendo Europa, ¿no?, intentando, bueno, pues advertir, pero que por otro lado tenía esta connotación, ¿no?, que Clorindo nos advierte de ella, que eran estos personajes untadores, ¿no? O sea, porque realmente ellos creían, ¿no?, en este momento, ¿no?, donde la historia y la leyenda, que es la Edad Media, se entremezclan, ¿no?, desde ese primer momento hacia mediados de 1300, ¿no?, donde sabemos, ¿no?, que hay esta especie de mezcla entre la realidad y la ficción, y que también relataron el otro día, pues recordábamos no solamente bueno, pues el Decamerón, ¿no?, de Boccaccio, con esas narraciones que se hacen, sino otros textos como, bueno, la Divina Comedia incluso, ¿no?, de Dante, ¿no? Y entonces en esta mezcla, como os digo, de la realidad con la ficción, pues empiezan a aparecer estos personajes y aparece esta primera, ¿no?, os traía esta especie como de
de movie maker, ¿no? Como os decía, en esta visión casi que tiene Testa, Clorindo, de narrar estas historias casi como si fuera un cineasta, ¿no? De lo que va a recorrer con el paso del tiempo. Y La peste, una vez que se adentra, realiza todas las actividades cotidianas, ¿no? Y esto es una cosa que cuando como arquitectos realmente somos capaces, ¿no?, de ponernos en el lugar, ¿no?, del otro y realizar todas esas acciones, ¿no? Lavarnos, comer, mirar a través de la ventana, ¿no? La peste en un momento dado duerme, ¿no? Entonces ese día a día es realmente importante, ¿no? Casi que en esta leyenda, en esta serie, esta serie pictórica que, como os digo, realiza pues desde los 70 hasta los 90, ¿no? Clorindo Testa, que lo va alargando, entra, sale, ¿no? Tiene esta posibilidad, ¿no?, de serie abierta que estos dibujos permiten. Hay un momento fundamental, ¿no?, donde la peste se encuentra con uno de los habitantes y le pregunta dónde está Cepaloni, ¿no? Y le está indicando, ¿no? Y casi que realmente luego se voltea, como veremos, y nos implica a nosotros, ¿no? Nos incluye en esta serie pictórica. Estos personajes que van apareciendo, ¿no?, y que es maravilloso cómo se mueve desde la tinta a los pasteles, el aerosol, todo este despliegue de técnicas que nos está invitando a utilizarlos para realmente crear nuestras propias historias, ¿no? Dibujar con él en esta peste. Veíamos también este momento un poco posterior donde realmente ya estos personajes forman parte casi del imaginario que ha creado Clorindo Testa. Veíamos el otro día, ¿no?, casi estos papeles, ¿no?, maravillosos, ¿no?, donde con una escala gigante, ¿no?, más grande incluso que el tamaño escala 1:1, donde va dibujando en esta ventana que era del tranvía, que era de esta serie, ¿no?, que incluimos a estos personajes que son estos habitantes incluso, ¿no?, de Cepaloni, donde con estos mínimos recursos, ¿no?, como puede que también encontremos en la arquitectura de Testa, pero una máxima expresividad, todo lo que nos permite, ¿no?, la propia técnica, que en este caso, como os decía antes, tan importante, ¿no?, la técnica del aerosol, ¿no?, que nos permite imaginarnos a un Clorindo que se va moviendo, ¿no?, en esa idea, ¿no?, de transitar por sus dibujos, ¿no? Casi uno quiere levantar una de estas pestañas, ¿no?, y adentrarse y formar parte y meterse, ¿no?, casi como nos invita a que formemos parte de este mito, ¿no? También traía una referencia, porque cuando veíamos estas máscaras, ¿no?, de los doctores que visitaban los lugares de la peste en la Edad Media y posteriormente en el Renacimiento también, ¿no?, pues veíamos esta serie, ¿no?, de este lenguaje, de esta vocación, ¿no?, por crear este mundo un poco irreal, ¿no?, un poco también más abstracto, ¿no?, que haga que sean personas más anónimas, ¿no?, y que yo creo que es un despliegue, como os decía, de las enormes herramientas que está llevando Clorindo a este mundo donde hay esta mezcla entre lo arquitectónico, lo narrativo, lo real, lo urbanístico, etcétera, y que es todo lo que yo vislumbro y quiero compartiros en torno a esta peste en Cepaloni. Por otro lado, se me venía en la cabeza al revisar, Clorindo está durante 3 años, 1949-1951, está en Europa, ¿no?, gracias a una beca que consigue y que realmente hace que haya un despliegue como artista importante, ¿no? Había trabajado primero para el desarrollo, ¿no?, del planeamiento en Buenos Aires, herencia casi de ese plan de Le Corbusier, pero después marcha a Europa y no podía evitar pues fijarme en algunos de estos murales que él visita, ¿no? Él visita a los grandes muralistas italianos, pero especialmente uno por el que siento predilección, ¿no?, que es Pauluccello, ¿no?, que crea estas grandes escenas donde hay algo fantástico, que es en este caso de este juicio de Noé, o de esta historia de Noé, que es otra narrativa que hace Pauluccello en un momento distinto, con un fin diferente, pero que algo tiene, ¿no?, algo tiene de contagio
y permitidme esta palabra, entre el trabajo de Clorindo y lo que visita en Italia. Y tiene porque, por un lado, hay esta idea casi de crear estos espacios borrados, ¿no? Casi que desaparecen de alguna manera, pero también este uso de estos colores primarios, ¿no? Potentes, como con un rojo, un azul y un negro, es capaz de crear casi una especie de lenguaje, de un vocabulario que hace que podamos ir de un dibujo a otro, ¿no? de una pintura a otra, y que podamos reconocer a lo largo de toda su trayectoria un discurso que podemos casi darle continuidad nosotros en nuestro propio trabajo y en nuestra propia investigación. Y también, por otro lado, italiano, es este dibujo del arquitecto norteamericano, ¿no? Luican, que está también por estos años, está en Italia, y que realmente me parecía especialmente interesante algo que va a suceder, ¿no? Aparte de los colores, este reconocimiento, ¿no? de Italia, de estos colores de la tierra, estos colores primarios, como os decía, algo que me parece importante, ¿no? Que es este valor de la sombra, ¿no? La potencia de la sombra y de una arquitectura que casi sirve como de protección ante la climatología, ¿no? Esta cosa casi de crear una sombra donde resguardarse, un lugar casi donde protegerse de esa ciudad adversa, ¿no? En alguno de los dibujos de Cepaloni de pronto vemos que la peste o que el propio Clorindo es una sombra, ¿no? Y me parecía interesante también ver cómo es esta aproximación del dibujo del arquitecto, ¿no? Del dibujo que está contando lo que está visitando y que casi está haciendo una narración. Son muy distintos, desde luego, los dibujos que hace Luican, pero comparten, ¿no? Esta expresividad, y me parece también interesante, ¿no? Esta cosa como del Clorindo que visita, ¿no? Del que explora, y este papel que tiene un poco el arquitecto de reconocer el mundo, ¿no? Con esta primera frase que os ponía de Vasily Kandinsky, ¿no? de que el arte nos sirve a veces para reconocer, para entender el mundo, ¿no? Y que creo que es básico tanto en Paolo Uccello como en Luican, ¿no? Os traía aquí unos dibujos, unos detalles de estos murales, ¿no? Donde reconocemos esta idea, ¿no? Del borrado, ¿no? Como también sucede en algunos de los dibujos de la peste en Cepaloni, ¿no? Donde se crean, bueno, pues estas grandes sombras, ¿no? Estos personajes desdibujados con ciertos rasgos que veíamos en lo que sería este autorretrato, ¿no? Con la peste, con esta especie de fenomenología o este fenómeno que os comentaba antes de este encuentro entre el propio Clorindo y la peste, ¿no? En un amanecer, que es algo realmente mágico. Y también, bueno, pues por supuesto, esta idea incluso, bueno, pues de esta figuración, ¿no? Traía un dibujo que pertenece, bueno, a otra serie completamente distinta, pero que me parecía interesante, ¿no? Porque de pronto esta rata es completamente diferente, ¿no? El ratoncito es buenito, pero de pronto no tiene esta especie como de orden, ¿no? Tan necesario para que haya esta convivencia, ¿no? Entre esta expresión, ¿no? Que es tan potente en los dibujos y en las pinturas de Clorindo, pero con este orden, ¿no? Esta especie como de necesidad de que haya una grilla, ¿no? O una retícula tan interesante y tan atractiva, ¿no? Y que nos lleva incluso a uno de los últimos dibujos, ¿no? Nuevas ratas, nuevas pestes, que hacen que casi este dibujo queda abierto para el resto de la historia, ¿no? Y que relaciona todos los personajes, ¿no? Personajes, ¿no? Que forman parte de esta narración arquitectónico y artística, ¿no? Donde está la peste asomada a esa ventana, ya la ventana es casi un personaje más, un elemento arquitectónico, pero también es un personaje más, y la rata gigante, ¿no? En comparación con la persona que vemos que se vislumbra, ¿no? Y bueno, esta idea de estas anotaciones, ¿no? De estas capas sobre capas, porque este collage sobre tela, pero que realmente es una pintura, ¿no? Que podemos ir añadiendo información y casi podríamos llegar y añadir una lectura completamente contemporánea, ¿no? Por eso es tan pertinente este relato. Entonces, bueno, pues digamos que hemos presentado a los personajes, empezamos a reconocerlos, pero os decía que no se produce este mito en un lugar cualquiera, no es un lugar abstracto. Puede ser cualquier lugar, pero realmente Clorindo nos lleva al lugar de sus ancestros, ¿no? Nos está llevando al lugar de donde proviene su familia, ¿no? Donde casi, pues por
voluntad nace, ¿no? Que es en Italia, esta cosa casi que tiene como de recorrido, casi que parece, ¿no? de ir recorriendo por todo el mundo, ¿no? Estos trabajos que nos llevan finalmente a Cepaloni, ¿no? Y Cepaloni quería un poco contaros también y compartiros, vuelvo a traeros aquí el mito para recordar este nivel geográfico, ¿no? Que hace, ¿no? Y recuerdo, ¿no? Esta idea de que al principio recorría 2,8 kilómetros por día, ¿no? Algo que en la actualidad casi eran por segundo, ¿no? Cómo se movía esta pandemia. Y quería traer este nivel geográfico a través de dibujos de Clorindo de esta serie, pero también otros dibujos que creo que son importantes. Y bueno, sobre todo pues, presentaros, ¿no? Dónde está Cepaloni. Cepaloni está en esta zona de Benevento, este es Nápoles, ¿no? Me imagino que encontráis, ¿no? O sea, tenemos Roma un poco más arriba, y Clorindo Testa nos sitúa en este lugar. Esto es Cepaloni. Cepaloni está construido sobre una mota, donde construyen un castillo, y va a ser un lugar clave, sobre todo durante la Edad Media, en la lucha que hay entre distintos reinos, pero se sitúa en una bifurcación de un camino que tiene un origen romano, ¿no? Y esto es algo realmente apasionante, porque es lo que nos dibuja Clorindo, ¿no? Nos está hablando de que esta ruta que sigue la peste, que se va encontrando en diversos lugares, nos lleva a un lugar donde hay una concentración, casi que hay una densidad más elevada, ¿no? Y donde hay una topografía que dibuja con este mapa, ¿no? Con este mapa topográfico, esta cartografía tan hermosa que hace en pastel y de grandes dimensiones, y que una vez más trae una herramienta de la arquitectura, ¿no? Y bueno, pues nos está contando cómo va a entrar, va a hacer digamos, todos sus contagios, y se va a otra ciudad. Cepaloni es una de las muchas ciudades donde esta peste llega. Os traía, porque creo que esto siempre es importante, ¿no? Ver un poco pues, de qué estamos hablando, ¿no? En este caso, pues Cepaloni es este lugar que en el año 1912, un lugar muy bien conservado. Hace poco estaban restaurando el propio castillo. Realmente, si nos metemos en Google Earth, las fotos que hay más recientes no nos ayudan mucho, porque estaban, como os digo, un poco cubiertas, ¿no? Por un andamiaje que como sabemos, o bueno, pues que son tan importantes, ¿no? Los apuntalamientos tan importantes para el propio Clorindo, ¿no? Estas otras imágenes, esta otra postal, y de pronto nos lleva a 3 dibujos espectaculares, ¿no? Estamos en unos grandes papeles de 100 por 70, donde va dibujando, donde casi no quiere ni que se enmarque, porque son unos dibujos que están a caballo entre la arquitectura, entre la geografía, como os decía antes, ¿no? Donde de pronto nos está hablando de una condición casi de estrato, ¿no? Estratigráfica, perdón, casi como que es un geólogo, es un geógrafo, ¿no? Donde el castillo casi es una piedra tallada. El personaje ya nos lo contaba en Julio, ¿no? Veíamos clara que, bueno, aquí está la peste, que la va situando en alzado, en la planta aquí también, de pronto nos da un detalle, y de pronto en esta condición casi estratográfica de Cepaloni, nos habla de una cosa realmente interesante, ¿no? Porque de pronto acota a la obra, ¿no? Acota este portón de acceso, esta entrada al castillo de Cepaloni, donde casi lo está apuntalando, ¿no? Y está casi dibujando esos apuntalamientos, ¿no? Que había hecho, ¿no? Ya en los años 60, ¿no? Cuando hace esta obra, ¿no? Que es apuntalando un museo, y nuevamente lo apuntalan no como una construcción auxiliar arquitectónica, que también, ¿no? Sino esta metáfora dentro de la metáfora, donde nos está diciendo, ojo con el patrimonio histórico, ¿no? Que también hay que tener cuidado, ¿no? con el valor que se da, y Clorindo nos alerta, ¿no? Sobre el papel de esta arquitectura, de este patrimonio arquitectónico, que en Italia es tan extenso, pero que existe, ¿no? En todos los lugares del planeta con más o menos tiempo. También importante, ¿no? La idea casi de incorporar estos colores que ya están estandarizados, ¿no? Veíamos el topográfico en verdes, azules, rojos, estos colores que maneja, estos colores primarios que también, por supuesto, aparecen en la obra. Aquí traigo una frase del propio catálogo, ¿no? de la exposición de la que hablábamos antes, de Apolo y Dionisos, ¿no? de Martín,
¿no? Donde dice: el color muchas veces define sus dibujos y utilizado por Testa es una herramienta pensada para ayudar al observador a comprender la fundamentación de su diseño. Y esta cosa, ¿no? Esta idea tan pedagógica, ¿no? del arquitecto que pasa al mundo del arte y viceversa, ¿no? En esta arquitectura donde se apoyan sus dibujos en su arquitectura y viceversa, ¿no? Entonces, la precisión de las dimensiones apuntala a la obra, apuntala el mensaje y apuntala realmente esta serie en torno a Cepaloni. Es un creador que desde luego está proponiéndonos que pensemos una vez más qué es lo que está pasando, ¿no? En este caso no es apuntalar el museo como institución, sino que apuntala casi sus dibujos. Y me he permitido traer esta obra de Jacques Bedel porque forma parte del contexto donde por primera vez Clorindo muestra esa peste en la ciudad, que no es la peste en Cepaloni, pero que es casi un antecesor, que os mostraré un poquito más adelante. ¿Y por qué? Porque nuevamente hay esta reflexión en torno a la ciudad, en torno a esta idea de la ciudad o de la primera ciudad medieval, ¿no? Que es casi como un estrato, ¿no? Que forma parte de la geografía y que me parecía realmente interesante formar, o sea, cómo formaba parte la obra de Clorindo en un momento dado, este grupo de los 13. Invito a aquellos que no conocen este proyecto que se desarrolló en el Centro de Arte y Comunicación, tan interesante y que crea el propio Jorge Grusberg, que yo creo que es importante, ¿no? Plantearlo. Coetáneamente, añado, en el año 1968 llega por primera vez los textos sobre el antropólogo belga Claude Lévi-Strauss, que es el que desmenuza precisamente esta idea de los mitos y lo convierte en un gran aparato semiótico con el que se reformula la idea de habitar y con el que el Centro de Arte y Comunicación, y que yo añadiría casi que es centro de arquitectura, porque se está pensando también en cosas que tienen que ver con la arquitectura, ¿no? Esto que estamos viendo tiene que ver mucho con la arquitectura, aunque no sea todo el tiempo hablar de edificios. Y esta idea casi del gran aparato semiótico, ¿no? Para reformular la idea de habitar está muy presente en esta serie, pero también está muy presente en todo lo que se está planteando en este Zeig, ¿no? O Kaik. Esto que también será una ficha que se hará y que viajará a España en el año 77, también nos está hablando, ¿no? De este personaje en la Fundación Joan Miró en Barcelona, que yo creo que es importante, ¿no? Ver cómo realmente se está convirtiendo en una especie como de manifiesto, ¿no? Este personaje que ha viajado a Cepaloni, que es la peste, ¿no? También nos traía esta imagen sobre esa exposición que formará parte de la Bienal de Sao Paulo. Aquí sí que vemos esa primera muestra que en su momento se llamó La peste en la ciudad, que es el antecesor, donde vemos estos grandes papeles que tenían 3 metros por 1,20, donde además tenía esta forma, ¿no? de mostrarse en el suelo, sujetos con unos ladrillos, donde casi nos está invitando, yo en un momento dado lo reconozco casi como unas teselas gigantes, ¿no? De un gran mosaico donde nos invitan casi a deambular, ¿no? Nos ponen este freno, ¿no? Para que no los pisemos, pero para que nos situemos, ¿no? A través de la escala en esta especie como de despliegue que se hace en el suelo, ¿no? En estos grandes dibujos que realiza Clorindo Testa, ¿no? Y esta es un poco la imagen, él sí que los pisa, donde vemos, probablemente se pisaron, ¿no? Porque digamos que no tenemos, no tenemos directamente estos dibujos, pero sí que vemos esta relación con otras series que veíamos, ¿no? Lo de habitar, trabajar, ¿no? Y donde vemos la gran rata, ¿no? Esta rata gigante, ¿no? Que casi tiene el propio tamaño de nuestro arquitecto artista, ¿no? Por otro lado, traía también estos dibujos, estas aproximaciones de otros arquitectos, en este caso, por ejemplo, de Álvaro Siza, que también se acerca a la ciudad de Salemi, ¿no? En Sicilia, cómo la aproximación es tan distinta, ¿no? Este apunte del arquitecto que trata de explorar el lugar, cómo se está aproximando de una manera distinta, o por ejemplo, en este objeto, ¿no? Vamos a fijarnos, o sea, cómo, fíjate, ¿no? Siza ve las pirámides, ¿no? de
en este caso la de Giselle, ¿no? Como de pronto es tan distinta a cómo ve el castillo Clorindo Testa, ¿no? En esta aproximación de esta pieza, ¿no? Esta obra que es casi una piedra varada en lo alto de un pequeño monte, ¿no? Que es esta obra, ¿no? Esta acumulación, esta densidad que nos está hablando de esta ciudad medieval rodeada, ¿no? El gran feudo, ¿no? Donde está el castillo protector con todo lo que sería el desarrollo, ¿no? Del caserío a los pies de esta montaña, que casi nos recuerda, ¿no? En un momento dado a lo que es el cráter de un volcán. Y esto no es anecdótico, sino que, bueno, pues también había aparecido en este dibujo fotocopiado, ¿no? Que también me llevaba a este interesante, ¿no? Uso de las fotocopias heliográficas que se hacían en los 70 y que en un momento dado casi me recordaban a estas series, ¿no? maravillosas que hace León Ferrari en torno a estas fotocopias, y que creo que es realmente una herramienta que es lo mismo, ¿no? O sea, como Clorindo está al día, ¿no? de todas estas herramientas que provienen de la arquitectura, pero las lleva, ¿no? al mundo del arte para crear esta metanarración, ¿no? Metanarración por lo que está narrando, pero también por las herramientas, ¿no? que está utilizando, una cosa tan rica, ¿no? y tan fascinante, y cómo pues, nos va adentrando casi en lo que sería pues, eso, un plano mayor, ¿no? en esta carretera que proviene de Benevento y donde de pronto nos sitúa, ¿no? Nos fijamos casi, ¿no? a mí me llevaba a esta representación que no se sabe muy bien si es del siglo V, pero que realmente de todo el Imperio Romano, ¿no? que va desde la India, aquí a la izquierda, hasta España, ¿no? que estaría el este de España, que estaría aquí situado. Y aproximadamente en esta zona central, ¿no? donde vemos el segmento séptimo, esto sería detalle de este elemento, ¿no? de esta gran cartografía, aparece Benevento, ¿no? Benevento, donde ya reconocemos este lugar que, como os decía antes, formaba parte de esta gran conexión. Entonces, hay algo muy interesante, ¿no? Porque es que realmente en este mapa que nos cuenta ese Imperio Romano, nos habla casi de toda la trayectoria, de toda esta especie como de expansión territorial a través de estas vías romanas, ¿no? que hacía el propio Imperio Romano, y que el propio Clorindo Testa está casi recuperando para decirnos estas vías, ¿no? que son esta expansión, ¿no? Occidental, también son las vías de transmisión de la peste, ¿no? Él nos habla de ese caso concreto, ¿no? que es Cepaloni, pero son esta vía de expansión, ¿no? donde aparecen estos signos, ¿no? Os decía, somos egiptólogos hoy, ¿no? que buscamos qué significan todos estos signos que hoy vemos como algo habitual, pero que en su momento era, bueno, una gran síntesis, ¿no? de cómo representar el territorio, ¿no? Y este gran punto donde se concentra, como os decía, toda la densidad de Cepaloni, que de pronto se pueden realmente convertir, ¿no? o tiene toda esta reflexión de la materia, del recinto atravesado, ¿no? de algunas pinturas más abstractas, desde luego, como es esta que me he permitido, bueno, traer, porque recientemente me la pasaba, ¿no? Luciana me decía, mira, esto está en el Malva, ¿no? esta pintura bellísima, ¿no? donde hay esta idea, casi esta reflexión en torno a el ser humano vive en un recinto donde necesita, ¿no? mirar al exterior, ¿no? que tiene que ver también con esta idea un poco de la ventana, del orificio, de perforar, ¿no? que también se hablaba en la anterior sesión en torno a esta serie. Cepaloni está aquí, ¿no? Nos fijamos casi en estas vistas del relieve, ¿no? de Google Earth. Hace poco un compañero de la escuela, no sé si estará ahora mismo, pero Luis Foncuberta hacía un acercamiento tan básico, ¿no? como utilizar Google Earth, pero tan bonito, ¿no? Lo hacía con motivo de una clase de paisaje y yo me permito pues, reproducir casi este acercamiento, algo que deberíamos de hacer, ¿no? Porque de pronto tenemos como este gran relieve más contemporáneo. Esta imagen la saqué el otro día, como os digo, de Google Earth, donde fijaos, ¿no? de pronto aparece esa idea de cráter que os comentaba, ¿no? Este es el Vesubio, ¿no? Esta es la costa, por aquí está Nápoles, y cómo nos acercamos de pronto, aquí está Benevento, y de pronto nos acercamos a Cepaloni, ¿no? Poco a poco, como de pronto esta es la pieza, ¿no? ese castillo en esta inmensidad, en esta naturaleza donde tenemos esta vía, ¿no? de origen romano, como os decía, y que las herramientas contemporáneas probablemente pues, las habría incorporado, ¿no? estas fotos aéreas en una nueva etapa, ¿no? que habría tenido y que
podemos añadirla a nosotros, ¿no? En nuestra reflexión en torno a este conocer el mundo que nos está invitando Clorindo Testa con esta maravillosa serie, ¿no? Y también esta condición casi de estrato que os decía, os traía esta reflexión, ¿no?, que hace el propio arquitecto John Hudson, el autor, ¿no?, de entre otros proyectos de la ópera Sydney, ¿no?, cuando de pronto nos dibuja estas plataformas de origen mesoamericano, ¿no?, y que tienen esta condición casi de fortaleza, ¿no?, que es lo que le está interesando también a Clorindo Testa, ¿no?, que es esta condición de masa, ¿no?, de geoda o de gran piedra en esta mota que es el castillo de Chepaloni, del que poco sabemos desde el exterior, más allá de estas ventanas posteriores, ¿no?, que se abrían al paisaje frente a este lugar, ¿no?, mucho más cerrado como era el castillo medieval. Nuevamente pues os sitúo donde está Chepaloni y ante esta representación de la topografía se me venía a la cabeza esta obra, ¿no?, de Max Ernst tan maravillosa que es Europa después del diluvio, que tiene esa primera y segunda parte, donde hace una hipótesis que es un poco también esta hipótesis, ¿no?, que está haciendo Clorindo en torno a esta expansión de la peste, ¿no?, y que es, en este caso es cómo habría quedado, ¿no?, Europa después del diluvio, y que realmente me atrevo a utilizarla porque ilustra muy bien este deterioro medioambiental, del que nos está hablando también Clorindo en esta serie, ¿no? No solo esta lectura real de la peste en Chepaloni, sino que nos está hablando de este deterioro medioambiental que es el que produce la ciudad contemporánea, ¿no?, en esta riquísima sucesión de lecturas que podemos ir añadiendo, que me lleva a esta tercera parte de este mito, a esta tercera lectura, y que, como os decía, la llamaba retirada sostenible porque realmente, como en mi caso como arquitecta y bueno, pues como creo que os pasará a muchos de vosotros, hay que ser optimistas, ¿no? Hay que intentar ser muy optimistas para pensar que realmente si producimos esta inmersión, esta lectura, este conocimiento, nuestra respuesta va a tener que solucionar muchas de las cosas que suceden, ¿no? Y que permitidme que sea una nueva visión de este mito, ¿no?, que yo creaba. Hemos visto la creación de esos personajes, por otro lado teníamos esta lectura geográfica y por último pues esta lectura casi, ¿no?, final, donde intento devolver un poco lo que podría ser, digamos, esta última lectura, ¿no? Jorge Glusberg añadía, ¿no?, en esta primera exposición en el 78, ¿no?, y que posteriormente va a la Galería Jacques Martínez, ¿no?, las condiciones sociales en que vivimos, la modificación arbitraria de la ecología, pueden producir catástrofes peores que las que narran los libros de historia al describir las plagas naturales. Y yo me invito a hacer una lectura interesante de todo esto. Os decía que en este texto de este primer catálogo del año 78 de Glusberg, él habla de cómo esta preocupación por la ciudad contemporánea él la sitúa en Nueva York, en esta crisis que hay a finales de los años 60, esta imagen es de ese momento, esto es de un artículo que hay en el New York Times, que realmente nos sitúa este Nueva York donde casi no lo podemos vislumbrar, casi parece por el smog, ¿no?, de la contaminación medioambiental, y que Glusberg lo sitúa y lo contemporaneiza, lo sitúa en el mismo nivel que la peste de Chepaloni, porque habla de algo que a mí me pareció fascinante, ¿no?, cuando lo leí, y es que en este momento en la ciudad de Nueva York había unas máquinas que nos permitían en un momento dado por unos pocos centavos, recibir oxígeno, no recibir oxígeno en la ciudad, porque la ciudad había sido completamente contaminada. Esto que criticaba el propio Clorindo Testa en esta ciudad, recordamos esos aullidos, esa medición de los gritos, ese aire negro que emitía uno al hablar, digamos que directamente lo podemos traer al presente de la exposición, que es esta situación, ¿no?, de la ciudad de Nueva York, con esa necesidad de aire que hay por las calles, con estas máquinas, y en la necesidad que ve el propio Clorindo Testa para la ciudad, y que creo que no es algo que pase inadvertido en su arquitectura.
Vemos aquí algunas de las imágenes de aquello que sucedía en finales de los 60, 70, en esta gran crisis medioambiental de la que, como os digo, hablaba Glusberg en el catálogo de la peste en Cepaloni, de ese primer catálogo del año 1978, y bueno, pues buscaba en esta especie como de historia y evaluación de la ventilación mecánica cómo eran estos respiradores, ¿no? Y en Nueva York los que había en la calle eran estos, ¿no? Esta especie como de aparatos con grandes huecos que lo que hacía era bueno, pues propagar, darnos o facilitarnos, y que se utilizaron para otros fines también, pero que son lo que estas máquinas, ¿no? que durante además esta pandemia pues tanto hemos pensado sobre estos respiradores, ¿no? Y me encontraba con estos ciclos, ¿no? De transformación, ¿no? Y de pronto se me venían a la cabeza estas imágenes más abstractas, ¿no? Que forman parte de esta serie, como Clorindo introduce imágenes más abstractas que se van transformando y las convierte en figurativas, cuando las convierte en castillos, y las vuelve a hacer más abstractas, depende del momento. Una topografía que se convierte en geoda o en una piedra que es el castillo, y luego se convierte en ventana, se convierte en peste, ¿no? Y esta transformación, esta metamorfosis constante me interesaba muchísimo, porque es la que se produce en este punto, ¿no? En este punto del contagio, claramente figurativo, pero a partir de este momento ya no hay rojos y azules, todo se ha entremezclado, ¿no? Hay esta especie como de gran contagio, que es el que muchas veces también se produce, ¿no? En las ciudades, ¿no? Este contagio que degenera las ciudades o que puede transformarlas y dejarlas respirar, ¿no? Por eso la imagen con la que comenzaba, yo hacía esta superposición, ¿no? De este plano o este mapa, esta cartografía de Cepaloni, y le superponía este momento en el que la peste y el que está indicándole dónde está Cepaloni de pronto parece que se dirige a nosotros, ¿no? Y nos incluye. A mí este momento me parece realmente fascinante, ¿no? Porque Clorindo Testa está incorporándonos también como ciudadanos, ¿no? Como usuarios que somos de la arquitectura, de la ciudad, del propio arte, ¿no? Y entonces creo que es un acto muy generoso el que existe en esta imagen, y cuando lo superponemos, os decía antes, ¿no? De pronto las personas parecen haberse convertido en topografías y viceversa, ¿no? Uno empieza a ver a seres, ¿no? En esta mota que es Cepaloni, o en esta topografía donde está el castillo, y uno empieza a ver espacios, lugares, paisajes, ¿no? Densidades de ciudades en estos personajes que ha dibujado. Por eso, bueno, os quería traer de nuevo para que lo viéramos de otra manera, nuestros dibujos, donde, como os decía, topografía, arquitectura, personajes se metamorfosean y se convierten todos en uno. Y llega este momento maravilloso, ¿no? Donde de pronto el castillo respira a través de las ventanas, pero el paisaje también está respirando, ¿no? Tiene la necesidad del aire, y aparece esa sombra, ¿no? Esa sombra que os decía, no sé si recordáis en ese dibujo que hablábamos de Luican, cómo de pronto Clorindo es capaz de aunar en un dibujo todos los valores que tiene el dibujo de tradición, de paisaje del arquitecto, el dibujo del geógrafo, del que descubre estos lugares, el dibujo de esas topografías, ¿no? Que nos hablaban, ¿no? Y de esos recorridos de todo el Imperio Romano. De pronto nos incluye, está la peste, está Clorindo, pero estamos nosotros. Y de pronto, ¿no? Esta es suerte de grilla, ¿no? Que repite estas oquedades, estas ventanas, que me parece este momento en el que, como os digo, el paisaje respira y hace que se dé cuenta el que contempla este dibujo de que todo tiene que respirar para que haya ese flujo, ¿no? entre lo que sucede en la arquitectura, en el paisaje, en el ambiente, ¿no? Esta transformación medioambiental que os decía, esta retirada sostenible que vislumbramos, si queremos, en estos dibujos que al final están acotados nuevamente, ¿no? El orden dialoga de manera apasionante con la expresividad de los dibujos de Clorindo, que nos llevan también a estos exoesqueletos naturales, ¿no? Como estos erizos marinos, que son unas pieles estructurales que respiran. Y todo esto que se puede entrever que existen, ¿no? Estas pieles
que respiran, ¿no? Como esas máquinas que había en Nueva York que nos permitían respirar y que hacen que podamos ver la arquitectura de Clorindo Testa también como una piel que respira, ¿no? Esto es uno de, de los huecos, ¿no? que aparecen en la Biblioteca Nacional, maravilloso, como un poro potente lleno de expresividad, en ese exoesqueleto, ¿no? que nos propone y que construye en ese edificio mágico y maravilloso, y que me llevaba también a estos ensayos, ¿no? En estas lecturas, ¿no? Le he dado la vuelta, ¿no? en este dibujo, en esta cosa que a veces hacemos, ¿no? Que le damos la vuelta algunas veces a los dibujos, ¿no? Toda esta expresividad que hace que nos recuerde a estas, como os digo, estos exoesqueletos que respiran, ¿no? por estas pieles, y que a mí era inevitable que me llevara a esta arquitectura maravillosa que permite que la ciudad respire, y que además el propio Clorindo Testa hablaba, ¿no? de cómo, y Jorge Glusberg, ¿no? hacía esta revisión, ¿no? en esta nueva Edad Media en la que Clorindo nos dice que estábamos viviendo en el momento en el que se realiza esta obra, pero que además nos está hablando de cómo hay esta transformación de los bancos, que era una tradición casi de un tipo de arquitectura que venía de la propia Edad Media, y cómo de pronto este espacio que ha vaciado, ¿no? en este punto, ¿no? de la ciudad de Buenos Aires, donde la ciudad respira y donde además nos está invitando a adentrarnos y tomar aire, ¿no? Ese aire fresco que, como os decía, casi que necesita la peste, la ciudad medieval, la ciudad contemporánea, Buenos Aires y el planeta, ¿no? en esta retirada sostenible. No podía evitar compartiros estas bellísimas imágenes para aquellos que no conozcan este edificio, que no todo el mundo habrá estado. Todo el mundo debería conocerlo, y si no, pues os invito a visitarlo desde donde sea, desde el interior o el exterior, esta cosa maravillosa, esta suerte de capas, ¿no? El entenderlo casi como esta suma, ¿no? de los estratos que hay en la topografía maravillosa. Esto que también formaba parte del catálogo, ¿no? que veíamos antes donde había trabajado Martín, y que nos ofrece este tipo de espacios maravillosos, ¿no? estos casi exoesqueletos que respiraban como esos erizos que os mostraba antes, ¿no? maravillosos, donde la estructura pues va a mínimos para poder permitir, ¿no? que entre la luz y el sol, ¿no? como esas curas, ¿no? que se hacían de las ropas enfermas, ¿no? que tiende Clorindo en esa obra, ¿no? de Tendedero con peste, con esa idea de que el sol y el aire curaba, ¿no? curaba estas ropas enfermas, aunque quedaba esa huella indeleble, ¿no? Pues esta idea, ¿no? con esta maqueta que encontramos también de este proyecto, o estos dibujos, ¿no? donde realmente casi es como una cueva sofisticada, ¿no? donde hay estos huecos que tratan de respirar, de tomar aire, oxígeno, y que, bueno, pues nos permiten casi cerrar esta especie como de ciclo, ¿no? de lectura que os he propuesto, ¿no? partiendo de esos primeros dibujos de los aullidos, esta presentación, ¿no? de estos personajes, ¿no? que se van casi que adentrando, la rata, el untador, la propia peste, nosotros, Clorindo, hemos convivido todos, ¿no? de pronto este personaje nos está mirando, se está adentrando a través de esa ventana, de esa oquedad, de ese poro que mira, que toma aire fresco, que toma luz y que nos invita a nosotros a entrar, o estas imágenes, ¿no? de estas utopías que veíamos en la anterior sesión, que creo que son realmente hermosas, ¿no? entender la ventana como este elemento casi revolucionario, ¿no? Luego hay esas otras piezas, ¿no? que también trabaja Testa, ¿no? de sus ballets contemporáneos que son realmente una maravilla, pero y que casi nos lleva a esta especie, a esta suerte de diálogo, ¿no? donde casi la peste está adentrada, pero casi es un personaje habitual, ¿no? que forma parte como de nuestro imaginario, o al menos me gustaría, ¿no? que entenderlo como este mirón, ¿no? que ya somos
casi nos podemos poner a dialogar con él, ¿no? Porque Clorindo nos ha hablado, nos lo ha presentado, nos lo ha facilitado esta narración de la arquitectura, el arte, la ecología, todos ellos conviviendo con estas hermosas ventanas, con este hermosísimo edificio, estas lecturas de las ciudades tan sutiles, tan fantasmagóricas, ¿no? Con esa aureola de leyenda, como os decía, este recorrer casi como si fuera un relato que nos anticipa todo lo que va a suceder o nos recuerda lo que ha sucedido, toda esta riqueza de herramientas que van de la arquitectura, al dibujo, al arte, al mundo de la narrativa, del urbanismo, ¿no? Esta idea casi de crear nuevas imágenes con ese grito, ese aullido, ¿no? Que nos recuerda a los problemas medioambientales, pero también nos da voz, nos incluye en esta narración, recuperar esta maravillosa y preciosa imagen de Clorindo pintando el grito, algo que no podía dejar de compartiros, como ese grito, de pronto es el grito en el balcón, algo que hemos visto y hemos experimentado en los últimos meses, ¿no? Con ese papel, por lo menos en Europa, que tuvo, y sé que en Argentina también, pero en otros muchos lugares, ¿no? El papel del balcón, ¿no? Y cómo hemos gritado, hemos aplaudido y hemos interactuado, ¿no? A través de, en este caso, traía estas imágenes de esta bellísima composición, ¿no? De 5 piezas, donde nos vuelve a hablar, ¿no? de estos seres, ¿no? En lo cotidiano, y nos lo acota, nos lo muestra detallado. También pues toda esta bibliografía que podéis encontrar, y cómo casi que nos deja con la miel en los labios para adentrarnos en otra lectura. Sí, tú, ¿no? Tú, cada uno de vosotros, a los cuales agradezco muchísimo. Quería terminar con esta frase: desde que empecé a escribir nunca supe ni quise ser más que una fiel y humilde cronista de mi memoria. Tomo estas palabras prestadas del vientre de Nápoles de Matilde Serao, y desde aquí, desde Cepaloni, con esta frase bellísima de Clorindo Testa, que me da un tirón de orejas para no olvidarme nunca, de que la facultad nos enseña un sistema y una manera de aprender las cosas, nos enseña métodos y cómo tenés que ver las cosas. Muchísimas gracias. Espero, bueno, pues que os haya resultado interesante, y estoy a vuestra disposición para dialogar con todos vosotros en lo que queráis. Muchas gracias. Wow. Dejo de compartir, ¿no? Para podernos ver. Gracias, Mara. Gracias, Mara. Qué genial, qué genial. Cuántas puntas, cuántas dimensiones, cuánta pasión. Qué genial. No sé si... Ay. Bueno, quería agradecerte, Mara, la verdad que estuvo buenísimo. Igual ahora vienen las preguntas, así que si Francisca recolectó algunas, pero la verdad que este viaje por Cepaloni, este viaje por la obra de papá, fue maravilloso. Fantástico. Fue maravilloso. Sí. Muchas gracias a vosotras por la oportunidad, a todos. Y bueno, no sé si Francisca tiene algo, si alguien tiene preguntas. Todavía no tenemos preguntas. Pueden dejarlas en el chat. De igual manera invitamos a Martín Marcos a desmutearse, y a Juan y a Oski también, si quien quiera hacer algún comentario. A mí me gustaría agregarle una capa más a las muchas capas súper interesantes y que nos dejan, como vos bien dijiste, con esa metáfora tan linda de la miel en la boca, la miel en los labios. Hay una capa más que hemos leído muchas veces, nunca corroborada, como muchas cosas en Clorindo, y es que la serie de La Peste se produce en un momento muy especial de la Argentina, donde había otras pestes y otros fantasmas y otras necesidades de respirar y otras necesidades de gritar, y que muchos estaban gritando porque los estaban torturando, y que muchos ya no eran figuras reconocibles porque desaparecían. Y en ese marco, que un artista, que un arquitecto haya tenido el coraje
de haber dejado entrever algo de eso. ¿Vos te imaginás si algún censor de la dictadura, en vez de haber visto lo que inteligentemente Jorge Glusberg escribió en ese catálogo y los peligros sobre los trastornos al planeta que le estamos causando por mal usarlo, por mal vivir en él, si alguien hubiera visto esa dimensión, hubiera intuido, hubiera sospechado que allí había un mensaje cifrado, yo no quiero imaginarme el mal momento que podría haber pasado Clorindo, porque eran momentos muy duros, y efectivamente había una peste sobre nosotros que nos aplastaba, que nos sacaba el aire. Así que esa es una dimensión que me gustaría agregar, porque la he leído muchas veces, la he escuchado muchas veces, y me parece que también habla de esa visión tan extremadamente profunda y compleja que Clorindo tenía para mirar el mundo. Ajá. Bueno, es indudable que yo creo que los grandes trabajos, ¿no? Y este es un ejemplo de ello, aparte de vital, profesional y demás, creo que son trabajos que están abiertos precisamente por esa multiplicidad de capas a la que obviamente, y te agradezco muchísimo, Martín, añadas esta otra, ¿no? Donde esos personajes, como bien decías, desdibujados, ¿no? Casi que son más parecidos en ese sentido, casi más a esos que os mostraba, ¿no? De Paulo Uccello, ¿no? Desdibujados, ¿no? Pero en este caso, pues por ese grito enmudecido, ¿no? por parte de la situación. Y realmente estos trabajos, yo insisto, me parece como que lo más valioso, por lo menos entre otras muchas cosas, es esta capacidad, ¿no? De que sean abiertos, de que se puedan ir transformando y que nunca haya una única lectura. Yo he ofrecido aquí algunas, tú ofreces otra, estoy convencida de que todos los participantes serían capaces de añadir otras muchas, unas más acertadas que otras y unas más reales, ¿no? Porque también hay esta cosa un poco, lo que tú has contado es un hecho histórico y objetivamente histórico. Muchas de las cosas que yo he narrado pertenecen a un momento de la historia donde la leyenda y la historia se entremezclaban. Entonces, este trabajo es que es muy grande también por eso, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo por la obra abierta. Coincido con Martín porque en el CAIC estaba en el subsuelo, un lugar oculto donde entraba, digamos, estudiantes o profesional, no era súper concurrido. Y la instalación que él había realizado ahí en el 78 era una mesa abandonada, donde las servilletas estaban dibujadas por él, como la peste o retratos, y la mesa estaba totalmente vacía. La sensación que a mí me dio siendo estudiante era, por un lado, la obra artística totalmente abierta, pero por otro me parecía que era un testimonio de lo que estaba pasando en la ciudad de en Buenos Aires, como decía Martín, ¿no? Y siempre es, y Glusberg también lo ha comentado más de una vez, y me parece que eso es tal cual. La sensación que yo tuve era como con dibujos tan dulces como los que parecen renacentistas, estaba comunicando algo que podía ser, al ser abierto, podía ser que lo mío es limitado. Yo decía, me transmitió lo que pasaba en la ciudad, pero en realidad, por supuesto, tiene que ver con algo mucho más abarcativo, ¿no? Pero la sensación que tuve ahí de esa mesa abandonada, como que hubiera pasado la peste por ahí, que no quedó nadie, desaparición de las personas, parecía eso. Y por otro, te quería agradecer muchísimo la charla, me pareció extraordinaria, y también el vínculo que haces con todas las disciplinas que abarcaba Clorindo, y que considero un poco como tu exposición, que están todas vinculadas por el pensamiento dibujado de él, y que la obra, no, a veces cuando estaba haciendo un proyecto, y de hecho, bien lo nombraste vos, por ejemplo, la torre de Chepaloni parece una cara vista de lejos. Y no sé, y las pinturas abstractas también uno podría empezar a descubrir algo de figuración, pero me parece que la interacción del dibujo, del pensamiento dibujado entre todas las disciplinas, ¿no? Arquitectura, diseño, urbanismo, dibujo, pintura y, digamos, sus instalaciones están todas comunicadas entre sí. Me parece que sí, esa era una gran virtud, una enseñanza muy, muy fuerte.
Yo quisiera añadir esto, y muchísimas gracias, porque además para mí esto es valiosísimo, ¿no? De pronto estos testimonios que son reales, ¿no? O sea, reales, no vistos desde fuera, como puede ser, ¿no?, mi aproximación. Pero me parece algo, y quisiera hacer una defensa aquí, de este dibujo manual, ¿no? Cuando añadía, y no lo he dicho, pero casi cuando añadía al título de la presentación lo de en tiempos de pantalla, no es solamente porque estemos en tiempos de pantalla, que tiene una parte buenísima. Yo estoy en Madrid, vosotros estáis en Buenos Aires y estamos reunidos, ¿no?, a través de una pantalla. Pero sí que hay algo de ese pensamiento dibujado que tú dices ahora, Juan, que yo invito a los arquitectos que se están formando ahora que no abandonen, ¿no? A mí hay una cosa maravillosa cuando dice Jorge Glusberg, ¿no?, está explicando el funcionamiento, ¿no?, del Centro de Arte y Comunicación, que lanzaba un tema y que todos se aproximaban a ese tema. Yo creo que esto es fundamental, porque detrás de todo esto que hemos visto hay una cosa maravillosa, y es, hay sufrimiento, hay profundidad, hay reflexión, pero también está la mano de un creador que está pensando a través del dibujo, y creo que a través de esa acción era muy feliz y era una garantía de producir pensamiento. Hay veces que, o sea, ¿dónde está el truco? Ahí, en pensar. Él era un virtuoso, era un genio y todo, pero creo que en esa acción de el poner a través de la mano el pensamiento en un papel, creo que se está produciendo un crecimiento que a los jóvenes estudiantes de arquitectura les invito a que no lo dejen nunca. Nosotros en las clases, ha habido un momento en las clases online que nos decían, por favor, mandadnos algo que no se haga con el ordenador, con la computadora. Y yo creo que aquí hay una muestra de cómo es posible pensar de arquitectura, de arte, de ser humano a través del dibujo. Y yo, eso es una cosa que me fascina, ¿no?, de Clorindo Testa. Sí, aparte el dibujo tiene algo que es muy sistemático, porque hay pilones de dibujos sobre un mismo tema. Es que eso es la repetición, que tiene algo que ver con lo digital, y bueno, convivió lo digital desde la década, fines del 90 hasta ahora, con los dibujos. O sea, era un intercambio, no fue un rechazo, sino que se fue incorporando la parte digital. Ajá. Obviamente, pensando la arquitectura de esta manera, ¿no? Pero fue sí, el dibujo manual para mí es el dibujo, y además era de pocas palabras, o sea, todo se transmitía con los dibujos. Exacto. Muy pocas palabras. Hay unos vasos comunicantes, ¿no?, entre unas herramientas y otras, ¿no? Y eso sí, es riquísimo, ¿no? Y eso se ve, como vos bien lo planteaste, en toda la producción, y algo que no había visto es, cuando nombraste lo del microcentro, claro, los concursantes, los restos de los concursantes para el Banco de Londres, ningún proyecto era moderno como este, y tampoco es un Corte Inglés, sino que es un edificio con huecos, ¿no?, que incorpora la ciudad adentro, y que desde adentro vos ves los edificios históricos como el de Bustillo o el Banco Alemán, ¿no? No, me pareció que da la charla, la verdad que es como que siembra una nueva búsqueda muy interesante para desarrollar también. Sí, muchas gracias. Esto que mencionaste también de cómo, de la respiración, ¿no es cierto? Y mostrabas la foto del Banco de Londres y esas ventanas y esos huecos, y pensaba cómo la respiración, que es algo que dábamos tanto por sentado siempre, en estos 2 años se ha convertido en algo que es central en nuestras vidas. Si podemos respirar, la máscara, si nos sacamos la máscara, si nos ponemos la máscara, y bueno, todo eso es tan actual y tan relacionado con nuestras vidas en este momento, ¿no? Pues hay que ser optimistas, ¿no? O sea, somos capaces de hacer esos edificios que hagan respirar, ¿no?, las ciudades, ¿no? Para eso existen muchos edificios que podemos transformar, manipular y hacerles respirar. No está mal, ¿no? Como objetivo. Bueno, recuerden avisar a quienes no pudieron concurrir hoy que esta espléndida charla, y gracias, Mara, porque realmente me emocionaste con
tanto tu discurso como tu dicción. A nosotros nos gusta mucho el entusiasmo de tu oratoria y realmente los contenidos nos abren cantidades de ventanas, pero cantidades de ventanas. Mirá que uno se siente que está inmerso en la obra de Clorindo y cada vez descubre más cosas. Así que en lo personal te quiero agradecer mucho. Me alegra mucho verla Clarita ahí, que algo, Clarita. No, yo te quiero agradecer infinitamente, Mara, porque qué lástima que no escuché toda esta charla antes, porque la verdad es la obra de Clorindo, como todas las obras maravillosas, es abierta. Y que poder escuchar a otra persona hablando sobre lo que otro habló, lo que otro leyó, para mí fue un inmenso placer y te felicito. Qué mujer inteligente. Bueno, muchísimas gracias. He de decirte que yo también disfruté muchísimo de tu charla y creo que esto es de esas cosas, ¿no? Hermosas, ¿no? Que suceden a partir de una obra tan maravillosa como la de Clorindo, que de pronto, pues un día de septiembre, estamos aquí reunidos un montón de amigos, ¿no? Desde muchos sitios y la verdad es que tengo que volver para ir a conocerte, así que, bueno, ojalá podamos o visitarnos, ¿no? Más adelante. Sí, Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, muchas. Gracias. Muy bien. Bueno, recuerden que va a estar en YouTube la charla, así que transmítanlo para que puedan disfrutarla como la disfrutamos nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias, Muchísimas Mara. gracias, Julio. Gracias a todos por venir. Gracias a todos. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao.